El patriarca del éxito negro es humillado públicamente por una familia blanca multimillonaria, por lo que cancela un acuerdo de $1,000 millones. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Señor, los repartidores y el personal de limpieza deben utilizar la entrada trasera. La voz cortante de la recepcionista resonó en el vestíbulo de mármol del Club Campestre Belmont, interrumpiendo bruscamente el paso seguro de Marcus Thorne. El hombre de 68 años se detuvo, confundido, sosteniendo la invitación dorada que su hijo le había entregado personalmente la noche anterior. Llevaba su mejor traje gris oscuro, el mismo que había usado en la graduación de Ethan en la Escuela de Negocios de Stanford 20 años atrás. Lo siento, pero estoy invitado al almuerzo de negocios de mi hijo. Por supuesto que sí, murmuró Eleanor Sterling, matriarca de la multimillonaria familia, acercándose con una sonrisa helada. Sus tacones resonaban en el mármol como martillos en una sentencia. Déjeme adivinar, usted debe ser el nuevo jardinero, o tal vez el chofe que se ha perdido. Su risa cristalina atrajo las miradas curiosas de los demás invitados. Empresarios con trajes italianos, herederos de antiguas fortunas, todos observando el espectáculo con la misma curiosidad morbosa de quien presencia un accidente de coche. Marcus sintió cómo le subía el calor por el cuello, pero mantuvo la compostura que había aprendido en 45 años trabajando como analista financiero. No era la primera vez que alguien juzgaba su apariencia antes de conocer su historia. Soy Marcus Thorne, padre de Ethan Thorne, director ejecutivo de Thorne Global. Eleanor aplaudió teatralmente, como si aplaudiera a un niño que acababa de contar un chiste. ¡Qué bonito! El niño ha traído a su papá para que vea cómo hacen negocios los adultos de verdad. ¡Qué conmovedor! Al otro lado del salón, Ethan Thorne observaba la escena a cámara lenta. A sus 43 años, había convertido una pequeña empresa familiar de mensajería en un imperio logístico valorado en $800 millones. La fusión con el grupo Sterling, un negocio de $1,000 millones que se firmaría esa misma tarde, representaba la culminación de una década de trabajo implacable. Pero al ver el desprecio en la mirada de Eleanor hacia el hombre que lo había criado solo tras la prematura muerte de su madre, algo frío y familiar se apoderó de su pecho. Era la misma sensación que había tenido de niño al ver a su padre ser ignorado en las reuniones escolares por otros padres que asumían que él no podía contribuir económicamente a los eventos. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Marcus permaneció inmóvil, pero Ethan conocía esa mirada. Era la expresión del hombre que había trabajado en 3 empleos para que su hijo pudiera estudiar en escuelas privadas, que había vendido su propio coche para que Ethan pudiera comprar la primera furgoneta de la empresa, que nunca, ni una sola vez, se había quejado de los sacrificios necesarios para darle a su hijo una oportunidad que él mismo nunca había tenido. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Eleanor continuaba con su cruel actuación, inconsciente de que cada palabra estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad y los discretos teléfonos móviles de algunos de los invitados más jóvenes. Estoy segura de que hay algún trabajo de jardinería disponible en la parte de atrás si estás buscando empleo, o quizá podamos encontrar algo en la cocina. Uno de los socios de Sterling, un hombre de mediana edad con una risa ronca, murmuró algo sobre saber cuál es tu lugar, lo suficientemente alto como para que Marcus lo oyera. Otros comenzaron a susurrar, creando un círculo de humillación alrededor del hombre que había dedicado toda su vida a construir dignidad a través de trabajo honesto. Fue entonces cuando Ethan se movió. Caminó directamente hacia su padre, le pasó el brazo por los hombros con la ternura de quien reconoce a un héroe y miró a Eleanor a los ojos con una calma que hizo que toda la sala se quedara en silencio. Este hombre me enseñó que la dignidad no se compra ni se vende. Acaba de darme una valiosa lección sobre con quién elijo hacer negocios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miró a su hijo con una pequeña sonrisa de orgullo en la comisura de los labios. 45 años educando a ese niño habían valido la pena en ese preciso momento. Lo que Eleanor Sterling no sabía era que acababa de declarar la guerra al hombre equivocado, y lo que sucedería en las próximas horas convertiría esa humillación en el error más caro de su vida multimillonaria. Mientras todos los presentes pensaban que solo habían presenciado otro episodio de arrogancia social,
Ethan mantenía la calma de quien ya había anticipado exactamente ese momento, como si supiera que la verdadera prueba de carácter de la familia Sterling llegaría mucho antes de la firma de cualquier contrato. Si esta historia de injusticia y venganza te ha emocionado, no olvides suscribirte al canal porque lo que Ethan hizo a continuación no solo cambió su vida, sino que reescribió las reglas del juego para toda una familia que creía que el dinero lo compraba todo. La humillación estaba lejos de terminar. Eleanor Sterling, embriagada por su propia superioridad, decidió convertir ese momento en un espectáculo. Richard llamó a su marido, que conversaba con otros multimillonarios cerca de la barra. Ven a conocer al padre de nuestro nuevo socio. Richard Sterling se acercó con un cigarro cubano entre los dedos, examinando a Marcus de arriba a abajo como quien evalúa ganado. Impresionante cómo se visten adecuadamente cuando es necesario, comentó a su esposa, ignorando por completo la presencia del padre y el hijo. Marcus sintió cada palabra como cuchilladas, pero su expresión permaneció serena. Había aprendido hacía décadas que reaccionar ante desprecio solo alimentaba el ego de quien lo practicaba. Ethan lo observaba todo, catalogando mentalmente cada insulto, cada risa cruel, cada mirada condescendiente de los demás invitados. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Papá trabajó 45 años como analista, dijo Ethan con calma, su voz cortando en murmullo burlón a su alrededor. 3 trabajos a la vez para que yo pudiera estudiar. Eleanor soltó una carcajada cristalina. ¡Qué historia tan conmovedora! Y ahora el niño quiere jugar a ser empresario con los mayores. Ella gesticuló teatralmente a los demás invitados. Imagínense, de analista de barrio multimillonario en una generación. ¡Qué americano! Lo que ella no sabía era que Marcus Thorne no había sido un analista cualquiera. Durante 45 años él había auditado empresas medianas, descubriendo fraudes fiscales, identificando lavado de dinero, desentrañando esquemas que empresarios respetables creían perfectamente ocultos. Su reputación de integridad absoluta era legendaria entre abogados y jueces federales. Mientras Eleanor continuaba con su cruel actuación, Marcus recordó las noches en vela estudiando procesos judiciales para ayudar a Ethan a entender contratos complejos, las mañanas de los sábados enseñando a su hijo a analizar balances patrimoniales en la mesa de la cocina, el orgullo silencioso cuando Ethan cerró su primer contrato millonario. ¿Sabes, querida?, le dijo Richard a su esposa en voz alta para que todos lo oyeran, quizás deberíamos reconsiderar esta fusión. No queremos que nuestra reputación se asocie con ciertos orígenes. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. Ethan no cambió de postura, no alzó la voz, pero todos a su alrededor sintieron una energía diferente emanando de él, como si se estuviera formando una tormenta en aguas aparentemente tranquilas. Interesante perspectiva, respondió Ethan con la mirada fija en Richard, especialmente viniendo de alguien cuya fortuna se construyó a través de contratos gubernamentales sobrevalorados en los años 80. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Richard se atragantó ligeramente con el humo del cigarro y entrecerró los ojos. ¿Perdón? Ethan sonrió por primera vez desde que había entrado en el club. No era una sonrisa amistosa. Oh, investigo muy bien a mis socios, Richard, especialmente a aquellos a los que les gusta juzgar los orígenes. Eleanor intentó recuperar el control de la situación. Escucha, joven impertinente. No. Usted va a escuchar, la interrumpió Ethan suavemente. Se volvió hacia el grupo de invitados, muchos de los cuales ahora se sentían claramente incómodos. Mi padre me enseñó que el carácter no se hereda, se construye, que la dignidad no se compra, se conquista, y que no todo el dinero vale la pena ganarlo. Marcus observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía esa mirada decidida, la misma que Ethan tenía a los 12 años cuando decidió que se convertiría en empresario para que ninguno de sus hijos tuviera que ver a su padre trabajar en 3 empleos como él había presenciado. Lo que los Sterling no se daban cuenta era que cada palabra despectiva estaba siendo grabada por los discretos teléfonos móviles de los invitados más jóvenes, que cada comentario racista y clasista estaba creando pruebas que serían imposibles de negar más tarde. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este video a quienes necesitan escucharlo. Brian Sterling, el hijo menor de la familia, intentó aliviar la tensión. Quizás estamos exagerando con las bromas. ¿Broma?, dijo Marcus por primera vez desde las presentaciones, con voz tranquila pero cargada de autoridad. Hijo, esto no es una broma,
es educación. ¿Ves cómo algunas personas revelan su verdadero carácter cuando creen que no hay consecuencias? Eleanor, ahora visiblemente irritada por la audacia de ser confrontada, decidió aumentar aún más la humillación. Seguridad llamó a dos hombres vestidos con trajes oscuros que se encontraban cerca de la entrada. Tenemos aquí a unos individuos que claramente se han perdido. Fue en ese momento cuando Ethan se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de la arrogancia de esa familia. Y fue también cuando decidió que la fusión de 1,000 millones de dólares que representaría la cima de su carrera empresarial había pasado a ser secundaria frente a algo mucho más importante. Mientras los guardias de seguridad se acercaban con vacilación, claramente incómodos con la situación, Ethan mantuvo una calma que intrigó incluso a su padre, como si hubiera previsto exactamente esa escalada de acontecimientos, como si estuviera esperando que los Sterling mostraran su verdadero rostro antes de revelar lo que realmente sabía sobre ellos. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de él que sus opresores no podían ver. Una determinación que se había forjado durante años observando a su padre enfrentarse a los prejuicios con una dignidad inquebrantable, combinada con información que habría quitado el sueño a cualquier ejecutivo experimentado. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el video llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Ethan acompañó a su padre al estacionamiento en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Mientras Marcus trataba de procesar la humillación pública que acababa de sufrir, su hijo ya estaba 3 pasos por delante, calculando cada movimiento que haría en las próximas horas. «Papá», dijo Ethan suavemente, abriendo la puerta de la camioneta Grand Boyer, «necesito que confíes en mí ahora más que nunca». Marcus miró a los ojos de su hijo y vio algo familiar. La misma determinación fría que él mismo había mostrado 45 años antes cuando decidió que nunca más permitiría que nadie determinara el valor de su dignidad basándose en el color de su piel o en su cuenta bancaria. Mientras conducía de vuelta a Manhattan, Ethan llamó a Sofía Ramírez, su abogada y mejor amiga desde Harvard. Sofía había crecido en el mismo barrio que Ethan antes de convertirse en una de las especialistas en derecho corporativo más temidas de Nueva York. «Sof, necesito todo lo que puedas conseguir sobre la familia Sterling. Contratos gubernamentales, acuerdos judiciales sellados, conexiones políticas, todo». Su voz era tranquila, pero Sofía conocía ese tono. «Ethan, ¿qué ha pasado?», preguntó ella, ya tecleando en el ordenador. «Han cometido el error de mostrar quiénes son realmente delante de la persona equivocada». Durante los últimos 6 meses de negociaciones, Ethan había llevado a cabo una discreta investigación sobre los Sterling, no por desconfianza, sino por prudencia empresarial. Lo que había descubierto había quedado archivado como información de contingencia. Ahora, cada página de esos informes cobraba un nuevo significado. Mientras tanto, en el Club Campestre Belmont, la familia celebraba lo que consideraban una victoria fácil. Eleanor brindaba con champán B.V. Clickwood, convencida de haber puesto a esa gente en su lugar. «Habéis visto lo rápido que se han largado», se rió Richard, dirigiéndose a los demás invitados. «En cuanto mostramos autoridad, siempre retroceden». Brian, el hijo menor, parecía incómodo. «Mamá, quizá hayamos exagerado. Ethan Thorne no es precisamente un empresario cualquiera». «Por favor», dijo Eleanor con desdén, «un empresario de pacotilla que se ha hecho demasiado grande para su propio bien. Apuesto a que mañana estará de vuelta suplicando que le firmemos el contrato». Lo que Eleanor no sabía era que en ese mismo momento, Ethan estaba en el piso 40 de su edificio corporativo, reunido con un equipo que ella nunca hubiera imaginado que existía. Sofía había llegado con 3 cajas de documentos, acompañada por David Chen, un ex investigador del FBI especializado en delitos de cuello blanco. «Ethan», comenzó David, esparciendo fotografías y hojas de cálculo por la mesa de conferencias, «no vas a creer lo que hemos encontrado en los últimos 6 meses. Los hallazgos eran devastadores. Contratos sobrevalorados con el Departamento de Defensa en los años 80, acuerdos judiciales millonarios para silenciar casos de discriminación racial en sus empresas, conexiones con políticos que facilitaban aprobaciones medioambientales dudosas. Esto», dijo Sofía, señalando un documento específico, «es un acuerdo sellado por $2 millones pagados a una familia negra en 2010. Demandaron a Sterling Industries por discriminación sistemática. La familia se vio obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad». Ethan estudió cada página meticulosamente. No se trataba solo de dinero o contratos cuestionables, sino de un patrón de comportamiento que se extendía durante décadas.
La humillación de su padre no había sido un incidente aislado, sino la manifestación pública de algo mucho más profundo y sistemático. Hay más, continuó David, conectando su ordenador portátil a la pantalla gigante de la sala. Hemos encontrado a 7 antiguos empleados dispuestos a hablar sobre el ambiente de trabajo en las empresas Sterling. Todos han firmado acuerdos de confidencialidad similares. Marcus Thorne había permanecido en silencio durante toda la presentación, observando a su hijo orquestar algo que claramente llevaba meses planeando. Finalmente, él habló. «Hijo, ¿sabías que esto iba a pasar hoy?» Ethan se volvió hacia su padre, con los ojos revelando una tristeza mezclada con determinación. «No sabía que serías tú, padre, pero sabía que tarde o temprano ellos mostrarían quiénes son realmente. Las personas como los Sterling no pueden ocultar su verdadera naturaleza por mucho tiempo». Sofía interrumpió la conversación familiar. «Ethan, tenemos una oportunidad aquí. El contrato de fusión aún no se ha cancelado oficialmente. Técnicamente, todavía puedes volver mañana y firmarlo». «¿Por qué haría eso?» «¿Por qué?» Ella sonrió con la ferocidad de un depredador. «Imagine el impacto cuando descubran que el hombre al que humillaron hoy tiene en sus manos información suficiente para destruir no solo sus negocios, sino la reputación construida a lo largo de generaciones». Ethan miró por la ventana panorámica, observando las luces de Nueva York comenzar a encenderse al atardecer. Cada punto de luz representaba una familia, una historia, sueños que se construían o se destruían por decisiones tomadas en salas como aquella. David rompió el silencio. «Hay algo más que debes saber. La fusión entre Thorne Global y Sterling Group no solo es beneficiosa para vosotros, es esencial para ellos. Sin este acuerdo, tendrán un grave problema de liquidez en 18 meses. Marcus sonrió por primera vez desde que salieron del club. «Entonces, ellos nos necesitan más que nosotros a ellos». «Exactamente», confirmó Sofía, y ahora Ethan tiene algo que ellos nunca esperaron enfrentar: la capacidad de elegir no solo si este negocio se lleva a cabo, sino en qué términos. Ethan permaneció en silencio durante largos minutos, procesando no solo la información financiera, sino también el peso moral de la decisión que estaba a punto de tomar. Ya no se trataba de un simple acuerdo empresarial, se había convertido en una cuestión de justicia que trascendía los contratos y las cifras. Cuando finalmente se volvió hacia el equipo, sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que todos se dieran cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era la expresión de alguien que había encontrado el punto exacto en el que los principios morales se unen con el poder estratégico, una combinación que los Sterling aprenderían a temer en las próximas 24 horas. Bajo el peso de toda esa información y planificación, una cosa estaba quedando clara. La humillación de Marcus Thorne había sido solo la chispa de algo mucho más grande que estaba a punto de estallar, reescribiendo no solo el destino de dos familias, sino redefiniendo cómo interactúan el poder y los prejuicios cuando se enfrentan a la verdad documentada y a la inteligencia estratégica. A la mañana siguiente, Ethan regresó al Club Campestre Belmont con el mismo traje que llevaba el día anterior. Eleanor y Richard lo esperaban en el salón principal, radiantes de confianza, rodeados de abogados y periodistas financieros convocados para presenciar la firma del acuerdo multimillonario. «Sabía que volverías», murmuró Eleanor con una sonrisa venenosa mientras Ethan se acercaba a la mesa de caoba pulida donde esperaban los contratos. «La gente como tú siempre vuelve arrastrándose cuando la realidad golpea». Ethan sonrió con calma y dejó su maletín de cuero sobre la mesa. «Tienes razón, Eleanor. He venido a firmar un acuerdo hoy, solo que no es el acuerdo que esperáis». La primera confusión apareció en el rostro de Richard cuando Ethan abrió el maletín. En lugar de un bolígrafo, sacó un sobresellado. «Antes de hablar de fusiones, necesito aclarar algunos malentendidos sobre la familia Sterling». Eleanor se rió, pero había algo forzado en su risa. «¿A qué juego juegas, jovencito?» Ethan abrió el sobre y esparció fotografías por la mesa. «Esta es Jennifer Soto, despedida de su empresa en 2010 tras denunciar acoso por parte de sus supervisores blancos. Acuerdo de confidencialidad de $1 con 20 céntimos millones. Más fotos. Aquí tenemos a Roberto Sánchez, ingeniero con 15 años de antigüedad, despedido una semana después de preguntar por qué los empleados negros nunca eran ascendidos a puestos ejecutivos. Acuerdo de $1 con 50 céntimos millones». El silencio que se instaló fue diferente a cualquier cosa que el club hubiera presenciado jamás. Richard intentó interrumpir. «Escucha, estos son documentos confidenciales». «Lo eran», continuó Ethan implacable, sacando más papeles de la carpeta.
hasta que 7 ex empleados decidieron romper sus acuerdos de confidencialidad simultáneamente esta mañana, todos dispuestos a hablar sobre el ambiente sistemático de discriminación racial en las empresas Sterling. Eleanor se había puesto visiblemente pálida. «No puedes probar nada». Ethan encendió su ordenador portátil y proyectó una hoja de cálculo en la pared. Datos de los últimos 15 años. 0 empleados negros en puestos ejecutivos, tasa de despido 300% mayor para los empleados no blancos, salarios sistemáticamente inferiores para las mismas funciones. Su voz seguía tranquila, casi profesoral. Las matemáticas no mienten, Eleanor. Los periodistas presentes comenzaron a fotografiar frenéticamente. Richard intentó desesperadamente controlar la situación. «Esto es una emboscada. No pueden usar». «Puedo y lo haré», lo interrumpió Ethan, conectando una grabadora al sistema de sonido. «Incluso usar esto». La voz de Eleanor resonó por la sala. «Estoy seguro de que hay algún trabajo de jardinería disponible en la parte de atrás si estás buscando empleo», seguida por la risa cruel y los comentarios de Richard sobre saber cuál es su lugar. Eleanor se levantó bruscamente, tirando la silla. «No tenías derecho a grabar». De hecho, sí lo tenía. Estaban en un espacio público con múltiples testigos. Ethan apagó la grabadora con calma. «Pero esto es solo el aperitivo». Sofía Ramírez entró en la sala en ese momento, llevando una segunda carpeta aún más voluminosa. «Señores Sterling, soy Sofía Ramírez, representante legal de los 7 ex empleados que acaban de presentar una demanda colectiva contra sus empresas. Pedimos una indemnización de $50 millones por daños morales y discriminación sistemática». Richard se tambaleó ligeramente. «Esto es extorsión». «Esto es justicia», respondió Ethan, cerrando su maletín, «y aún no he terminado». Se volvió hacia los periodistas. «Señores de la prensa, en 5 minutos recibirán en sus correos electrónicos un dossier completo sobre las prácticas discriminatorias de la familia Sterling, incluyendo grabaciones, testimonios y documentación fiscal cuestionable». Eleanor intentó una última carta desesperada. «Estás destruyendo tu propia carrera. Nadie querrá hacer negocios con alguien que rompe la confidencialidad». Ethan sonrió por primera vez con auténtica satisfacción. «Es curioso que hables de confidencialidad, porque acabo de descubrir algo fascinante sobre los contratos gubernamentales sobrevalorados de los años 80. Él hizo un gesto a David Chen, que entró cargado con cajas de documentos. «Fraude fiscal sistemático, sobrefacturación en contratos de defensa, soborno de funcionarios públicos», enumeró David metódicamente. «Todo prescrito penalmente, por supuesto, pero suficiente para destruir cualquier reputación corporativa que quedara». Fue entonces cuando Richard Sterling comprendió completamente el alcance de la catástrofe. No se trataba solo de un ejecutivo negro enojado. Habían provocado a alguien que tenía los recursos, la inteligencia, lo que era aún más peligroso, la paciencia para orquestar una destrucción sistemática. Brian Sterling, que había permanecido en silencio hasta entonces, le susurró a su padre: «Papá, si la fusión y con estas demandas, la empresa quebrará en 6 meses». Ethan oyó el susurro y se volvió lentamente hacia el hijo menor de los Sterling. «Brian, parece que eres el único con 2 dedos de frente en esta familia. Tengo una propuesta para ti». Eleanor gritó histérica: «No te atrevas a hablar con mi hijo». «Tranquila, mamá», respondió Brian, mirando fijamente a Ethan. «¿Qué propuesta?» «Torne Global comprará los activos operativos de Sterling Industries por 40 centavos por dólar, un precio justo teniendo en cuenta lo que está a punto de suceder con la reputación de la empresa». Ethan hizo una pausa calculada. «Podrán conservar sus casas y unos ingresos modestos, o prefieren la quiebra total y la humillación pública prolongada». Richard intentó protestar, pero Eleanor lo silenció con un gesto. Por primera vez en décadas, la matriarca de la familia no tenía palabras. Ethan recogió sus documentos con calma. «Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta expirará y ustedes enfrentarán solos las consecuencias de 40 años de arrogancia y discriminación». Mientras se dirigía hacia la salida, acompañado por Marcus, que había observado todo en silencio y con orgullo, Ethan se volvió una última vez. «Ah, Eleanor, sobre ese comentario de ayer, mi padre realmente podría dedicarse a la jardinería aquí, como nuevo propietario del establecimiento». El estruendo de la puerta al cerrarse resonó como un martillo de juez, sellando una sentencia en el devastador silencio que siguió.
3 generaciones de privilegios y prejuicios comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta que ellos mismos habían creado. En las siguientes 24 horas, los titulares se extenderían como la pólvora. Familia multimillonaria expuesta por discriminación sistemática. CEO negro cancela fusión de $1,000 millones tras humillación familiar. Documentos revelan décadas de racismo corporativo. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era cómo esa exposición pública transformaría no solo sus vidas, sino que redefiniría para siempre las reglas del juego entre poder, los privilegios y las consecuencias en una era en la que la verdad viaja más rápido que cualquier intento de silenciarla. 47 horas después, Brian Sterling estaba sentado solo en la oficina que había pertenecido a su padre durante 3 décadas, rodeado de cajas de cartón y contratos de venta. Eleanor se había encerrado en casa, negándose a hablar con los periodistas o incluso a salir a comprar comida. Richard había sufrido un colapso nervioso y había sido hospitalizado tras descubrir que sus amigos multimillonarios habían bloqueado todos sus números. La llamada que Brian hizo a Ethan aquella mañana duró solo 3 minutos. «Acepto tu oferta», fueron sus primeras palabras, con la voz quebrada de quien acababa de enterrar el orgullo familiar. «Mis padres, ellos no pueden aceptar la realidad. Pero tengo hijos pequeños y no puedo dejar que paguen por los prejuicios de sus abuelos». 6 meses después, Ethan Thorne se encontraba en el mismo salón del Club Campestre Belmont, ahora rebautizado como Centro Comunitario Thorne. Lo que antes era un club exclusivo para la élite blanca se había convertido en un centro comunitario que ofrecía clases gratuitas de música, tutoría educativa y formación profesional para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Marcus Thorne, ahora de 69 años, caminaba por el jardín que él mismo había ayudado a rediseñar, no como jardinero, sino como consultor paisajista voluntario, enseñando a los niños del barrio sobre agricultura sostenible en el mismo espacio donde Eleanor le había sugerido que buscara trabajo cuidando plantas. «Papá», dijo Ethan acercándose y observando a un grupo de adolescentes negros y latinos tocando el violín en lo que antes era el comedor exclusivo de los Sterling. «¿Recuerdas cuando ella te preguntó si estabas buscando trabajo como jardinero?» Marcus sonrió, con las manos aún sucias de la tierra donde había plantado rosas con los niños. Ella tenía razón. Estaba buscando trabajo como jardinero, solo que no sabía que sería para plantar semillas de dignidad, donde antes solo crecía el desprecio. La transformación de Ethan había sido aún más impresionante. Thorne Global no solo había sobrevivido sin la fusión con Sterling, sino que había prosperado de manera espectacular. 3 grandes corporaciones, impresionadas por su postura ética durante el escándalo, le habían ofrecido asociaciones que valían más que el acuerdo original. La empresa ahora empleaba a más de 5,000 personas, con una política de diversidad estricta que se había convertido en un modelo a nivel nacional. Eleanor Sterling, por otro lado, se había convertido en una completa paria social. Sus invitaciones a eventos benéficos fueron canceladas, el club de golf rescindió su membresía vitalicia, e incluso sus peluqueros y estilistas personales comenzaron a evitarla. Richard, tras ser dado de alta del hospital, se mudó a una modesta casa en Florida, donde vivía como un recluso, pagando las facturas con la pequeña pensión negociada en la venta forzosa. Brian había utilizado parte del dinero de la venta para fundar una organización sin ánimo de lucro dedicada a combatir la discriminación en el ámbito empresarial. «Mi familia ha causado dolor durante generaciones», explicó él en una entrevista televisiva que se hizo viral. «Ahora voy a dedicar el resto de mi vida a intentar reparar ese daño». Sofía Ramírez, que se había convertido en socia minoritaria en la expansión de Thorne Global, solía bromear con Ethan sobre cómo la arrogancia de los Sterling había sido lo mejor que le había pasado a la empresa. «Pensaban que os estaban humillando», se reía ella durante las reuniones del consejo. «En realidad, os estaban sirviendo en bandeja la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra historia». Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Un año después del enfrentamiento, Ethan recibió un premio nacional al liderazgo empresarial ético. Durante su discurso de aceptación, él dedicó el premio a su padre. «Marcus Thorne me enseñó que el verdadero poder no reside en someter a los demás, sino en elevar a quienes nos rodean. La mejor venganza contra el prejuicio no es destruir a quienes nos discriminan, sino construir un mundo en el que esa discriminación sea irrelevante». Entre el público, Marcus se secó una lágrima discreta mientras aplaudía a su hijo. A su lado, Jennifer Soto,
Roberto Sánchez y los otros 7 exempleados de Sterling que habían encontrado el valor para decir la verdad ahora trabajaban en puestos de liderazgo en torno global, con sus voces finalmente escuchadas después de años de silencio forzado. La historia se había extendido mucho más allá de los círculos empresariales. Las universidades comenzaron a enseñar el caso Thorne en clases de ética empresarial. Los jóvenes emprendedores citaban a Ethan como ejemplo de cómo los valores morales pueden ser más valiosos que cualquier contrato, y en comunidades donde los niños crecían enfrentándose a prejuicios similares. La historia de Marcus y Ethan se había convertido en una leyenda susurrada con esperanza. Eleanor Sterling nunca se disculpó públicamente. Incluso en la ruina social y financiera, seguía manteniendo que había sido víctima de una conspiración políticamente correcta. Pero su irrelevancia era total, a nadie le importaba ya su versión de la historia. Ethan aprendió que la verdadera victoria no estaba en destruir a los Sterling, sino en utilizar la plataforma creada por el conflicto para elevar a otros que se enfrentaban a injusticias similares. Cada empleado ascendido, cada joven formado en el centro comunitario, cada familia beneficiada por las políticas inclusivas de la empresa representaba una respuesta más poderosa al prejuicio que cualquier humillación podría proporcionar. 2 años más tarde, cuando Ethan cortó la cinta inaugural del 10º centro comunitario Thorne en todo el país, Marcus estaba a su lado, usando las mismas manos que Eleanor había despreciado para aplaudir un legado que ella nunca podría comprender. La lección era cristalina. Cuando conviertes la injusticia en combustible para construir algo más grande, no solo derrotas a tus opresores, los vuelves irrelevantes. Y no hay venganza más completa que el éxito que hace que tus enemigos se den cuenta de que nunca fueron dignos de tu atención desde el principio. Si esta historia de transformación te ha emocionado, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que han transformado la humillación en combustible para cambios extraordinarios, porque a veces la mejor respuesta al odio es simplemente brillar más que aquellos que intentaron apagar nuestra luz.